Todos sabemos que el UCM está basado en cómics, pero no todos saben exactamente qué es lo que escribieron en los cómics y cómo lo transportaron al cine. No os preocupéis, que nosotros tenemos algunos de esos cómics y hoy por primera vez vamos a comparar Civil War con Civil War. No solo vamos a remarcar algunas de las diferencias que hay, sino que vamos a deciros que en Marvel no son todo tíos en mallas dando saltos y peleándose. ¡Que voy! ¡Hostia! ¡Hostia! He perdido la chacleta. ¿Dónde está? Spiderman, haz algo. Han llegado dos héroes a la ciudad. Spiderman y Black Chaclet. En Marvel también se reflejan problemáticas reales, tanto es así que incluso nuestra generación ha vivido alguna de ellas. Vamos a intentar ser serios, aunque venga, no podemos hacerlo todo serio, ya habéis visto algún meme. Bueno, un poquito. Así que, bombonas y bombones, metemos la intro y empezamos. Vamos a resumir la película. Vamos a meter un poco de contexto pasado. Venimos de Age of Ultron, donde un puñetero robot... ¿Cómo se va a salvar la humanidad si no se le permite evolucionar? Emilio, tú eres el mejor. Ultron casi destruye el mundo cogiendo tropecientos kilómetros de tierra, levantándolos y lanzándolos de nuevo contra el planeta. Esto ocurre en Sokovia, donde los Vengadores unen a dos personas a su equipo, que serían Wanda y Quicksilver, o su hermano, que palma. ¡Ay, fue puta! ¿Qué pasó? A raíz de este maravilloso acontecimiento, pues la gente está mosqueada, y si a eso le añadimos que hay una misión semifallida por culpa de Wanda, porque la señorita es un poco explosiva, pues... Un resplandor y hace ¡pum! Digo, ¡ay, ya está aquí la guerra! Bien, pues aquí empieza el chocho. Y es, ¿deben los superhéroes estar controlados? Pues hay dos bandos. Iron Man dice que sí, en los acuerdos de Sokovia, y Capitán América dice que no. Se forman dos bandos y a pelear. Se dan de hostias. Presentan a Spider-Man, presentan a Black Panther. Los dos del lado de Iron Man, por supuesto. Y destrozan un aeropuerto vacío en Alemania. No pasa nada exactamente, no gana nadie y perdemos todos porque el equipo se ha separado. En este punto... La señorita Black Widow decide cambiar de bando, que en un inicio estaba con Iron Man, pues ahora pasa a simpatizar con el Capi y le gana tiempo para que pueda huir en un avioncito. Black Widow es... ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Una figura de Marvel! Black Widow, Ventana Negra. Y hasta aquí es lo que hace que Civil War se llame Civil War. Porque nos estamos olvidando de la trama principal de la película, que no es la misma que en el cómic. La trama principal de la película es la de Zemo, que es la que nos está contando lo que ocurrió con los padres de Iron Man, quién los mató y cómo van a una base militar de Hydra que está en una zona nevada y se pelean. Pero como lo que queremos hacer es compararlo con el cómic, pues vamos a seguir con el cómic. Pues eso. En los cómics la historia tiene un enfoque más profundo en cuanto a las consecuencias sociales y políticas de ser un superhéroe. Toma palabra. ¿Vale? La batalla no comienza porque Wanda haga explotar un edificio, sino porque mientras que un equipo está grabando un reality show, y este equipo son los New Warriors, están intentando capturar a unos villanos. Y resulta de que uno de esos villanos es Nitro, que es el causante de explotar un barrio entero o un vecindario entero, llevándose por delante a escuelas,
vecinos, incluso niños. Empezamos fuerte, ¿eh? En la película, como os he dicho antes, la historia principal es la de Iron Man contra el Capitán América por temas personales. Pero en el cómic la diferencia es algo más tipo político-ideológico, pues que se crea la ley de registro de superhumanos, lo que en el cine se llama los acuerdos de Sokovia. Obligan a todos los héroes a desenmascararse, revelar su identidad y trabajar para el gobierno, lo cual evidentemente divide a los héroes en dos bandos. Tenemos a Iron Man y compañía que están a favor de la ley porque creen fervientemente pues que los superhéroes deben estar controlados y rendir cuentas en todo momento, y luego tenemos al bando del Capitán América, que está totalmente en contra porque piensa que esta ley infringe las libertades individuales y que además revelar la identidad de cada héroe puede ponerles en peligro no solo a ellos, sino también a su círculo cercano. Recordar esto, ¿eh? En el fondo, Civil War de los cómics es seguridad versus libertad. Lo que ha dicho Leire de sus allegados es una cosa que muchas veces se dice sobre Spider-Man, que se tapa la cara para proteger a su familia y a sus amigos. Bien, y aquí es donde hay una diferencia importante en cuanto a película y cómics, y es que Spider-Man en el cómic sí que juega un papel fundamental. Al principio está del bando de Iron Man porque Tony Stark le come un poquito la cabeza y se lo lleva a un acto público donde T'Challa decide, el ingenuo de él, revelar su identidad. Y sí, este soy yo. Antes de que todo se fuera al carajo. Pero ¿qué sucede? Que tras este acontecimiento a Spider-Man, o más bien a Peter Parker, le dan una paliza que casi lo matan. ¿De acuerdo? Entonces eso le hace replantearse un poquito las cosas y decide pasarse al bando del Capitán América. Es verdad que en la película la entrada de Spider-Man y la vuelta de Spider-Man al UCM o a Marvel supuso un boom mediático brutal y a todos se nos cayeron las bragas al suelo. Pero no fue una cosa tan significativa como lo fue en el cómic. Volvamos al cómic otra vez. En este punto, cuando están luchando, Tony Stark y Reed Richards, que son de los pro firmar acta de registro de superhumanos, deciden crear a un clon de Thor para cazar a clones rebeldes. Y claro, ya sabemos que cuando científicos locos se deciden a clonar dioses nórdicos, las cosas no suelen salir bien. Pues así es, sorpresa, sorpresa, porque el clon mata a Goliath, que es Bill Foster. Y esto marca un punto de no retorno en el conflicto. Este tipo de tragedias en la película no se llegan a ver porque lo que ocurre es la lesión de Máquina de Guerra, pero no es algo tan bestia y tan visual y hecho por el bando contrario encima. O sea, es que ahí lo han cambiado un poco y le han dado un poco forma diferente. Aparte de todo, es que en el cómic, el bando de Iron Man y Reed Richards se deciden a crear Vengadores a partir de villanos. Tened en cuenta que en todo este arco el bando del Capitán América es la Resistencia y se ven obligados a actuar en la clandestinidad. El equipo de Iron Man, con Reed Richards también, no solo cogen a los héroes y los mandan a la cárcel, sino que es que esa cárcel está en la zona negativa, de donde es prácticamente imposible salir. En la peli, la batalla del aeropuerto es épica, está muy guapa, vemos a todos los héroes juntos, pero no es ni la mitad de guapa y espectacular de lo que es la batalla que tiene lugar en los cómics, que es en Nueva York y lo revientan todo. Aquí el Capitán América le da una paliza legendaria a Iron Man. Y ojo, que está a punto de ganar, pero interfieren los ciudadanos y le dicen: oye tú, espérate un poco, ¿os habéis dado cuenta de que os habéis cargado toda la ciudad dándoos de hostias y todo eso que queréis proteger os lo estáis cargando por la cara? Entonces el Capi de repente para, mira todo el destrozo, vista toda esta destrucción, el Capi se rinde y así termina la guerra. Tony Stark en este momento se convierte en el nuevo jefe de S.H.I.E.L.D., la ley prospera y el Capitán América es arrestado.
Poco después hay un juicio contra el Capitán América y ocurre pues cierta cosa. Pero es cosa de otro cómic, claro. Y hasta aquí la comparación entre ambas y sobre todo contaros lo que ocurre en los cómics. En este momento llega la parte reflexiva. En el fondo, Civil War o Guerra Civil es un debate ético y moral sobre el control social versus la libertad personal. Y aquí es donde vamos a entrar a explicaros algunas teorías criminológicas que se encuentran en este cómic. En esta parte tenemos 4 teorías y la primera sería la teoría del control social. Viene a ser que la ley del registro es un intento del Estado por controlar a los superhéroes para mantener el orden y evitar el caos. Tony cree que es necesario, mientras que el Capitán lo ve como un ataque a las libertades individuales. La segunda teoría sería la teoría de la etiquetación. Esta ley crea 2 categorías. Por una parte, la de los héroes registrados, que serían los legales, y la de los no registrados, que son los delincuentes. Los ¿vale? ilegales. Los ilegales. El Capitán y sus aliados pasan a ser los malos, entre comillas, aunque siguen siendo los mismos héroes de antes y amigos del otro bando. La tercera sería la teoría del conflicto. Bien, Iron Man y Reed Richards usan esta ley para mantener el control sobre los demás héroes, mientras que los rebeldes lo ven como una forma de represión. Aquí salta la pregunta de quién tiene el poder y quién controla a quien ejerce ese poder. Si os suena esta pregunta, es muy parecida a la de Who Watches the Watchmen de el cómic Watchmen, en el que ocurre algo muy parecido y al final los superhéroes acaban siendo ilegales y dejan de existir. La cuarta teoría en sí es una de las que más chicha tiene en el tema superheroico, y es la teoría del desbalance o desajuste de poder. El crimen surge cuando hay una desigualdad de poderes en la sociedad. Aquí, en Civil War, el conflicto surge porque los superhéroes, como son tan poderosos, no están sujetos al mismo control que los ciudadanos comunes. Por ello, se crea la ley de registro para corregir ese pequeño desajuste. El Capi sostiene que regular a los superhéroes de forma tan autoritaria vuelve a crear otro desajuste, puesto que es ahora el gobierno quien ostenta un poder supremo frente a cualquier tipo de ciudadano. En cambio, en el lado contrario, que sería lo que piensan Iron Man y compañía, es que los superhéroes ostentan todo el poder ya que están por encima de las leyes y pueden ir impunemente pues causando destrozos y haciendo mil movidas sin que ocurra nada porque operan al margen de la ley. Estudiado a este nivel, es muy difícil saber quién podría llegar a tener la razón. Y con respecto al hecho de la teoría del desajuste de poder, del desbalance de poder y de qué motiva que haya, por ejemplo, más supervillanos, Visión lo dice clarísimo en la película de Civil War. Desde que hace 8 años el señor Stark se presentó como Iron Man, el número de personas mejoradas conocidas ha aumentado exponencialmente. En el mismo periodo, el número de sucesos potencialmente destructores del mundo ha aumentado en una proporción acorde. ¿Y somos los culpables? Lo que digo es que puede haber una causalidad. Veréis, nuestra fuerza invita al desafío. El desafío incita al conflicto. Y el conflicto genera la catástrofe. La supervisión no es una idea que se pueda desestimar así como así. ¡Bum! Si estas teorías te están volando la cabeza, ten en cuenta que no existe el equilibrio. Ambos bandos tienen la razón de alguna forma, porque no hay una manera que esto no esté desbalanceado, o para un lado o para el otro. Por eso te lanzamos una pregunta. ¿Tú de qué lado estás? Estoy convencido al 90% de que la mayoría de gente diría que está pues del bando del Capitán América, en defensa de la libertad. Pero me gustaría recordaros, sin nombrarlo, algo que pasó hace, en 2020, en el que mucha gente, bajo la presión del miedo, se fue al bando de Iron Man, en el que denunciaban a vecinos y vigilaban, cual vieja del visillo, lo que hacían
los demás. Vamos a probar las virillas. A ver. ¿Qué tal? La mía se ve, pero que muy bien. Hombre, esto es otra cosa. Bien, y con esto ya nos despedimos, no sin antes pediros, por favor, que nos dejéis en los comentarios si os ha gustado este tipo de vídeo, si queréis que sigamos comparando cómics y películas y si también queréis que sigamos sacando esos flequitos criminológicos a todo este mundillo de Marvel, DC, etc. Suscribiros, dadle a like, dejad en los comentarios también en qué bando estaríais. Y